Buenos días amigas y amigos de YouTube. Bienvenidos a este tutorial, bueno, que más que un tutorial sobre Anime Studio Pro 8 es una presentación un poco detallada sobre lo que es el programa, sobre las herramientas y su uso. Entonces, antes de empezar, lo que yo les vengo a decir es, uno, pues me perdonen, mi voz es fea y la verdad no puedo manejarla. Lo primero es que he habilitado la opción para que en este video, cuando oprima clic derecho, clic izquierdo, perdón, así nos muestre una remarcación roja, y cuando sea clic derecho nos marque así una remarcación azul. Bien, comenzamos. Bien, ya tengo aquí abierto la interfaz de Anime Studio Pro 8, la última versión, y voy a empezar básicamente a mostrar cómo funciona cada una de las herramientas, empezando por estas y terminando por estas. Bueno, comencemos. Comencemos con dibujar figura, porque pues lo que para poder mostrarles las demás funciones necesito dibujar una figura. Entonces, esta es la herramienta de dibujar figuras, y aquí tenemos pues las figuras, unas figuras básicas para poder dibujar, como un cuadrado, un círculo, un triángulo, una estrella, una flecha y una espiral. Entonces, lo que yo voy a hacer para poder manejar, para poder mostrar las demás funciones, es dibujar es una estrella, ¿sí? Entonces yo señalo aquí la estrella. Estas dos opciones marcadas aquí, la primera donde dice, perdónenme inglés por favor, en donde dice autofill, es para saber si vamos a rellenar la figura que vamos a crear, y autostroke es para saber si la figura va a tener el contorno marcado por una línea. Eh, entonces, teniendo las señaladas, me va a salir algo bien marcado, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar por ahí. Aquí nos salió este color como un amarillo tirando a naranja claro, porque en las herramientas de colores tengo aquí señalado el primer color como un amarillo claro. El primer color, perdonen, es el relleno, y el segundo color es el color de la línea. Listo, entonces empezamos. La primera herramienta, bueno, este componente de aquí es las herramientas de dibujo. Aquí nos lo dice Draw. Entonces, la primera herramienta, que se llama seleccionar puntos, es para seleccionar, pues como les dice, para seleccionar los puntos eh, de nuestro trabajo, o sea, de los punticos de vector que estamos trabajando. Mm, por ejemplo, manteniendo primero la tecla control, podemos dibujar un contorno para señalar los puntos dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, yo solo querría señalar dos puntos, exactamente así. Bien, la segunda herramienta es la herramienta trasladar puntos, que, bueno, esta herramienta nos sirve para trasladar toda una figura. Si, por ejemplo, si cliqueo en cualquier parte arbitraria dentro de la figura, me va a señalar todos los puntos de la figura. Entonces así puedo yo mover la figura a mi voluntad. Entonces, como realmente trasladar puntos, también puedo trasladar un punto, dos puntos, dependiendo de los que quieras jugar, para, por ejemplo, deformar de esta manera y manejar pues los puntos de la figura que tengo a mi antojo. También pues con esta herramienta señalar dos puntos y darle a la herramienta trasladar puntos y moverle ambos puntos a la vez, ¿sí? En este pequeño primer video no voy a usar eh, atajos de teclado para no confundirlos. Entonces, bien, voy aquí a señalar toda la figura para mostrarles la siguiente herramienta del componente de dibujo, que es la herramienta de tamaño, de escala, pues, para poder cambiar el tamaño. Simplemente Anime Studio Pro tiene esa particularidad de que si yo señalo, o sea, si yo cliqueo, por ejemplo aquí, y traslado hacia mi derecha, se va a agrandar, y si traslado hacia mi izquierda, se va a hacer más pequeño. Lo mismo pasa con todas las herramientas. Si yo hago hacia la derecha, digamos, va a ser como a lo positivo, en este caso agrandar, y si yo jalo hacia la izquierda, dependiendo del punto en donde tome, va a ser como hacerse más pequeño. Listo. Siguiente herramienta, la herramienta rotar puntos. Entonces, si tengo señalados todos los puntos, me va a rotar la figura, ¿sí? Eso es simple. Entonces puedo señalar de pronto solo los puntos que quiera rotar, y me va a rotar respecto al centro, que acá me está señalando el centro, ¿cierto? Me va a rotar respecto al centro de esa señalización, ¿sí? A ver,
Siguiente herramienta, añadir puntos. Esta herramienta pues es para, como lo hice, para añadir puntos. Puedo, por ejemplo, añadir puntos aquí a mi estrella para hacer eh, una diferente figura, sí, para hacer una figura diferente a partir de la estrella, o simplemente voy a mover la estrella aquí a un ladito, o simplemente puedo crear una figura, la que quieras crear, ¿sí? Pues es una figura arbitraria, fue lo primero que se me acaba de ocurrir, y creé pues con los puntos. Entonces en la herramienta de añadir puntos, aquí tenemos mm, tres marcadores. El primer marcador que dice Auto World es para que construya automáticamente la figura, así como lo que yo estoy haciendo. Si lo señalo y voy a crear una figura, al momento de tratar de emparentar el último punto que voy a crear con el primero que creé, no me lo va a, a ¿cómo se dice? Perdón, a construir automáticamente. Listo, borramos este. La siguiente herramienta es Autofill, lo mismo que pasaba cuando creamos una figura. Por ejemplo, si tengo señalada este y no tengo señalada este, simplemente no me va a construir, o sea, no me va a dar color a la figura, ni tampoco se añade formar las líneas. Bien, borramos esto y vamos otra vez a la herramienta de añadir puntos. Bien, aquí tengo señalada la sección Sharp Corners, que traduce al español, según creo, el ángulo de las esquinas. Como la tengo señalada, me va, de esquinas puntiagudas, perdón, como la tengo señalada, me va a mandar esquinas en forma de punta. Yo trabajo así porque se me hace más fácil al hacer un dibujo luego volver a cambiar la curvatura, punto por punto. Porque pues si señalo esto, simplemente me va a reformar la figura con cierta curva entre puntos. Listo. Entonces vamos a borrar estas figuras y vamos con la siguiente herramienta. Esta herramienta es nos va a crear una secuencia de imágenes dependiendo de lo que seleccionemos acá. Es una herramienta predeterminada del programa en la que podemos crear burbujas, insectos, herramientas de fondos, hojas, cartas, no sé qué es esto, humo o estrellas, a vida marina, figuras dependientes, ¿cómo se dice? Figuras relativas a eso. Entonces yo lo voy a señalar aquí en hojas. Listo. Entonces, por ejemplo, acá en los recuadros que nos manda, nos pide el tamaño mínimo. Lo voy a poner un poco más grande, voy a poner entre 40 y 45 para que podamos ver cómo funciona. Aquí en el primer cuadrito en el que nos va a arrojar unas opciones. Entonces, por ejemplo, si yo la dejo así como la tengo en 0, bueno, el programa viene con esta predeterminación: el ángulo, primero que es el ángulo, el segundo es el espacial, el tercero es el color. Primero viene con esta predeterminación y nos arroja algo como esto. Por ejemplo, al momento se ve que las hojas varían con colores diferentes y con un ángulo diferente. Entonces, si de pronto voy a control Z para deshacer lo que puedo hacer, si de pronto en las herramientas de acá le doy 0 en el ángulo y le doy 0 en el color, debería mandarme casi todas las formas de la misma manera, o pues con una forma parecida. Control R para renderizar o poder ver cómo nos está quedando, ¿sí? Va a mostrar que cada color va en un solo ángulo, cada color va en un solo ángulo, cada color va en un solo ángulo, ¿sí? Listo. Siguiente herramienta, borramos esto y siguiente herramienta. Bien, voy a volver a crear la estrella que habíamos creado hace un rato para mostrar la siguiente herramienta. Esta herramienta se llama borrar borde y es para borrar alguno de los bordes. A diferencia de, por ejemplo, con esta herramienta podemos manipular los puntos, en cambio con esta herramienta de eliminar
borde, podemos borrar este borde o este borde o este borde. Obviamente, como ya no tenemos una figura eh, completamente contorneada, se nos va a borrar el relleno y se nos va a borrar todo. Sirve para borrar líneas en vez de tener que borrar vectorcito por vectorcito. Para mostrarles la siguiente opción, voy a crear un círculo. Entonces, esta herramienta es la herramienta de curvatura. ¿Para qué sirve? La herramienta de curvatura nos sirve para manipular pues la curva en cada vector. Lo mismo que les decía, si doy un clic en cualquier punto, o sea, señalado doy un clic acá y traslado el ratón hacia la derecha, me va a añadir curvatura. Y si lo traslado a la izquierda, me va a disminuir curvatura hasta el punto en el que nos quede un borde puntiagudo. ¿Sí? Exactamente así se puede señalar toda la figura con la otra herramienta, la herramienta de trasladar puntos o con la herramienta de seleccionar y hacerlo al mismo tiempo y añadir curvatura. ¿Sí? Listo. Siguiente herramienta, la herramienta de magnetismo o pues un imán. Lo que hace es que, por ejemplo, si tenemos una figura con mayor número de puntos, como la estrella, lo siento, uso mucho la estrella, lo sé, nos permite, dependiendo de esta área roja que tiene marcada, es el área de magnetismo, sí, es el área que nos va a trasladar. Por ejemplo, si le doy clic ahí, me va a trasladar esos 3 puntos que está señalando, ¿sí? O sea, me los va a jalar de manera magnética, como si estuviese jalando con un imán. Y eso dependiendo de cuántos puntos estén dentro de su alcance, ¿sí? Ok. Siguiente herramienta, y para esta herramienta voy a usar un cuadrado. Ok. Voy a realizar un cuadrado y voy a mostrar esta herramienta de puntos de perspectiva. Esta herramienta lo que hace es básicamente mover los puntos para simular la perspectiva. Si cliqueo y jalo hacia la derecha, me va a mostrar una perspectiva pues hacia un punto que está hacia la derecha de nuestro dibujo, y si lo jalo hacia la izquierda nos va a mostrar una perspectiva hacia un punto que está a la izquierda de nuestro dibujo. Lo mismo pasa si lo hago hacia arriba, nos va a mostrar un punto de perspectiva arriba y hacia abajo lo mismo. Entonces, esta herramienta sirve por si quieres crear de pronto una escena en una habitación de perspectiva que quieres que se vea más realista. Entonces puedes crear un cuadrado, ir a la herramienta de puntos de perspectiva, hacer esto, darle, como ya lo tenía señalado, le das control C para copiar, control V para pegar, y aquí entre las herramientas de trasladar puntos, ahí ya lo acaba de pegar. En la herramienta de trasladar puntos tenemos la herramienta de flip, que es voltear horizontalmente o voltear verticalmente. Entonces le damos voltear horizontalmente, lo trasladamos un poco y ya ahí podemos crear el fondo, otro cuadrado, y tenemos algo como una escena en una habitación. Si rellenáramos el arriba y abajo, tendríamos como una habitación con el efecto de perspectiva. Bien, borramos los dos de lado para mostrarles la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la herramienta, bien, no recuerdo cómo es que se traduce, pero esta herramienta básicamente lo que nos hace es eh, deformar la figura como si fuese un paralelepípedo, es decir, nos toma los puntos, o nos mueve unos puntos, los puntos de arriba o los de abajo hacia una dirección y el lado contrario lo moverá hacia otra dirección. Lo mismo si lo movemos hacia arriba en un lado, moverá hacia abajo los otros puntos. Funciona también con figuras más complejas, con más puntos, y su deformación pues se verá un poco diferente. Esta herramienta nos sirve mucho, por ejemplo, cuando queremos animar y obviamente animación por vectores, animación vectorial, que cuando queremos animar y queremos darle a nuestra figura o nuestro personaje en movimiento el efecto de velocidad. Listo. Siguiente, para que borre. Siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la herramienta de formar, una herramienta de formación, perdón. Lo que nos va a hacer es mostrar en esta forma, como si nos estuviese, bueno, nos va a deformar la figura en esta forma. Ya ven, si lo mando hacia abajo nos hace esto, y si lo mando hacia arriba nos deforma hacia arriba.
La herramienta Noise. La herramienta Noise traduce ruido en nuestro español. Y básicamente voy a añadir un par de puntos aquí para mostrar cómo es que funciona. Se me fue, ¿no? La herramienta Noise, voy a señalar la figura. La herramienta Noise lo que nos hace es, bueno, básicamente agregar un ruido. Si lo manejo hacia la derecha me agrega un ruido. Si lo manejo hacia la izquierda, pues la verdad no, porque no nos puede disminuir el ruido. O sea, nos deforma la figura como si, pues como si tuviese ruido. La verdad es que no entiendo muy bien cómo explicar esa figura, lo siento. Bien, siguientes herramientas, las herramientas fill. ¿Qué es fill? Fill es relleno. Entonces, la primera herramienta es para seleccionar un punto, o sea, seleccionar un relleno, una figura. Lo mismo la segunda, para seleccionar, bueno, la primera es para seleccionar, la siguiente es para señalar. Cuando lo tenemos señalado ya podemos cambiarle el color aquí como queramos. Y vemos que, por ejemplo, a medida que voy cliqueando en colores me los va cambiando porque ya está señalado. La siguiente herramienta, bote de pintura, pues es como básicamente lo mismo, solamente que me voy a escoger si no la tengo señalada, por ejemplo, me voy a escoger un color y pinto toda la figura. A veces tenemos problemas porque, por ejemplo, aquí no está toda la figura dentro del área de trabajo, entonces no me la va a colorear. Entonces tengo que tener toda la figura dentro del área del trabajo para que me la coloreé. Siguiente herramienta, borrar, eh, contorno, no borrar el relleno. Entonces es para, pues, prácticamente borrarlo dentro del relleno de la figura y volver al área de trabajo. Ahí igual tenemos la figura y si vuelvo a señalar, por ejemplo, la herramienta pintar y le doy un color y la pinto, me va a volver a rellenar. ¿Por qué no me relleno los puntos? Porque acá tengo señalado solo relleno, aquí solo línea y aquí es para ambos. Entonces, por ejemplo, le doy allí y me pinta ambos, la línea y el fondo, ¿verdad? Que sigue. Bien, la herramienta cuentagotas es lo que nos usamos en la mayoría de programas gráficos, que es para escoger un punto de color. Sí, simplemente es señalar un punto en el color que quieras y te lo va a añadir acá para que puedas colorear. La siguiente herramienta, esa es la herramienta de tamaño de líneas. Listo. Entonces para esta herramienta lo que hace es añadir, aumentar o disminuir el tamaño de nuestra línea. Lo mismo que digo, señalo, hago un clic en un punto, teniendo señalada la figura, un clic en un punto arbitrario y arrastro hacia la derecha y me va a aumentar. Voy a arrastrar hacia la izquierda y me va a disminuir hasta el punto de no tener línea. Entonces también puede hacerse punto por punto. No tengo señalada toda la figura y voy a la herramienta y señalo un punto. Y también puedo aumentar solo un punto o disminuir solo un punto. Y ven cómo queda, cómo queda el efecto. ¿Sí? Siguiente figura, esconder borde. Esta es básicamente cuando no queremos, por ejemplo, que el punto desde esta línea, la línea desde este punto hasta este punto se vea, la señalamos. Entonces allí nos la va a esconder. ¿Sí? Sirve cuando vamos a hacer una animación y bien, eso lo explicaré en otro video porque es algo un poquito más complicado. Bien, aquí vuelvo a colocar la siguiente herramienta, ¿cómo se llama esta herramienta? Exposición del trazado. Entonces esta herramienta lo que sirve es, primero tengo que señalar para lo que sirve es, por ejemplo, si yo le doy a esconder línea me va a esconder desde este punto hasta este punto, pero si yo lo hago en el trazado puedo seleccionar un punto arbitrario y si traslado hacia la izquierda me lo va a disminuir. Tengo que seguir trasladando hacia la izquierda porque hacia la derecha no me va a aumentar, no sigo el contorno, simplemente lo traslado hacia la izquierda para que me lo siga. Entonces allí lo puedo dejar en la mitad, ¿lo ven? Es básicamente la misma herramienta anterior, pero con un poco más de facilidad. Siguiente herramienta, esta herramienta es bastante interesante. Entonces voy a trabajar con la misma figura así. Le voy a disminuir un poco el tamaño de la línea y dejar más o menos cuadrado esto, listo. Entonces, la siguiente herramienta
se llama la herramienta del perfil de la curva. Pues básicamente no nos dice nada el nombre, pero para lo que sirve es para crear, para hacer que una figura no siga el movimiento, la forma de otra, sin cambiarla, o sea, sin deformar tú mismo la figura. A mí me sirve, por ejemplo, para cuando yo quiero crear un sol caricaturesco o algo así y no quiero deformar parte punto por punto, entonces funciona de la siguiente manera. Entonces, para crear un sol, vamos a hacerlo más circular. Para crear un sol, por ejemplo, eh, vamos a hacer algo sencillo. Le voy a dar acá, listo. Lo que necesitamos es que tenga un par de puntas hacia todos los lados para que pues sea bastante caricaturesco, ¿no? Entonces lo que yo voy a es a la herramienta puntos y voy a cliquear otra vez aquí en curvas, en esquinas puntiagudas, y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear esta forma. Esta es la forma que voy a hacer que esta figura siga. ¿Por qué? Para que, eh, como es una figura radial, esto nos va a generar un contorno de esta forma. Me explico, para hacerla, para generar, hacer el sol. Entonces no terminé de rellenar esta figurita para que no nos estorben el dibujo. Luego, si le doy renderizar, no me aparece. Entonces lo que hago es señalar la figura e ir a la herramienta de perfil de curva. Aquí puedo aumentar, o sea, este es la curva de repetición para esta figura, entonces yo puedo decir que aparezca unas 25 veces, tal vez es mucho, y ya aquí con la herramienta voy a ir a darle clic sobre la figurita que creé. ¿Lo ven? Entonces ahí me va a crear esta figura y no me va a deformar de esa manera la figura, pero no me va a crear otros puntos de vector mientras esto esté aquí. Esto va a seguir acá, pero si yo borro esta figura me va a desaparecer. E incluso puedo manipularlo para que me quede de una manera diferente. ¿Sí ven? Entonces es muy útil en muchas ocasiones. Dibujos de flor o dibujos que son circulares en casa. Bien, entonces si yo lo borro me desaparece el efecto. Ok, bien, creo que me demoro mucho entre cada explicación, pero pues me parece que era necesario hacer eso. Entonces, a ver, siguientes herramientas. Estas son las herramientas de layer o en nuestro español de capa. Aquí tenemos en este lado, en la esquina superior y esquina inferior derecha, tenemos el manejo de las capas. Entonces, en el manejo de las capas, pues podemos, o sea, nosotros estamos trabajando sobre la capa número 1, que vamos a nombrarla como pelota. Es la que tenemos acá. Y aquí en la herramienta layer lo que podemos hacer es crear más, pero bueno, eso es el Tengo el layer pelota y con la herramienta layer voy a modificar todo lo que esté dentro de esta pelota. Eso quiere decir, por ejemplo, vamos a hacer otro dibujo dentro de este layer. Voy a hacer un cuadradito. Recordemos que, por ejemplo, esta es la herramienta trasladar. Recordemos que trasladar en las herramientas layer. Recordemos que aquí arriba tengo la herramienta trasladar puntos, pero esto solo me traslada puntos dentro del layer y esta me traslada todo el layer. Básicamente lo mismo con esta herramienta de escala de tamaño. Esta herramienta me agranda o me disminuye toda la capa. Lo mismo con esto, me rota toda la capa. Esta es la herramienta de plantar origen. Como vemos acá tengo planteado el origen. ¿Para qué sirve? Si yo planto el origen, por ejemplo, acá en el círculo, cuando yo rote, nos va a rotar respecto al círculo, el layer, ¿cierto? Y si yo lo planto aquí en el cuadrado, pues en más o menos la mitad nos va a rotar respecto al cuadrado. Ok, siguiente herramienta. Esta es la herramienta eh, seguir secuencia. Esto funciona para, para otro tipo de figuras y es una explicación un poco más extensa, pero pues ya me he demorado, entonces vamos a hacerlo. Básicamente sí, voy a hacer eso y voy a añadir una curvatura a cada uno. Y tengo que recortar esto y añadir un nuevo vector. Y le voy a dar. Bueno, listo. Entonces voy a ir a la herramienta, al vector de pelota, en donde tengo el cuadrado de círculo.
y le voy a dar seguir path a la línea que creé en el otro layer. Entonces básicamente lo que hace es, en el momento por ejemplo de hacer una animación, es seguir el, la figura, ¿sí? Básicamente señalo el camino con la figura que acabo de hacer. Ok, voy a borrar esto. Siguiente herramienta, la herramienta de rotar layer, de rotar capa en el plano XY. Esto es básicamente para mover en perspectiva, para mover para que se nos vean en perspectiva, pero a diferencia de la anterior, esta sí nos deforma en un entorno 3D. Como vemos que el origen se nos está deformando, ya no es totalmente plano como por ejemplo en lo que usamos en la herramienta, en las herramientas de dibujo. Entonces aquí lo vuelvo a colocar en el origen, en 0, ok. Esta es la herramienta es como la herramienta que yo les decía que nos servía para velocidad en las herramientas de dibujo, pero nos funciona para en general, para todas las capas. Esta es la herramienta de selección de vectores, una herramienta un poco complicada para funciones diferentes que os explicaré en algún otro tutorial, porque justo ahora no sé bien cómo explicarlo. Las herramientas de cámara, bastante sencillo. La primera para mover la cámara, ok. ¿Cuál es la diferencia? Pues este cuadradito aquí morado que tenemos es nuestra área área de visión de la cámara, o sea, eso es lo que se renderiza. Entonces si lo muevo acá, lo saco de la cámara. Aquí es diferencia de los demás, que la cámara nos mueve todo. Si yo tuviese otro layer acá, nos movería absolutamente todo. Es como si estuviésemos moviendo una cámara en la realidad. Siguiente herramienta para el zoom, básicamente acercar o alejar la cámara. Siguiente herramienta, esta se llama rotar cámara. Okay, básicamente lo mismo, nos rota todo, todas las capas, todos los dibujos. ¿Sí? Esta es la herramienta bueno, no recuerdo cómo se llama, pero básicamente nos crea este efecto como si nos estuviéramos moviendo en un entorno 3D. La herramienta mano es para trasladarnos. Esta herramienta se puede usar, o sea, esto se puede usar con el clic derecho mientras estamos dibujando o algo. Si aprieto clic derecho puedo mover el área de trabajo. La siguiente es la herramienta zoom. De nuevo clic hacia la derecha y me acerca, hacia la izquierda y me aleja. También esto se puede usar con la rueda del mouse. Hacia atrás nos acerca y hacia adelante nos sale. Bien, la herramienta rotar el espacio de trabajo. Esto otra vez nos rota todo, pero pues en mi opinión esto nos sirve para que, por ejemplo, las personas que trabajan con dibujos en perdón, en una tableta digitalizadora y que no, por ejemplo, no somos buenos para seguir o solo seguimos este tipo de líneas en horizontal, entonces nos toca rotarla como si rotáramos la hoja en caso que estuviésemos dibujando para poder hacer las líneas bien. ¿Sí? Manteniendo oprimido Shift nos va a girar de una manera más exacta en ángulos de 45 grados. Esto es para tenerlo más organizado. Por ejemplo, ¿qué más en estas herramientas? Esta es la herramienta orbitar. La herramienta orbitar sirve para cuando trabajamos, por ejemplo, archivos del tipo 3D.object o archivos de Pose, que es un programa asociado a Micro de la misma línea de Anime Pro Studio. Entonces, para trabajar en un entorno 3D. Incluso en el mismo Anime Pro Studio podemos trabajar en 3 dimensiones cuando, por ejemplo, creamos un fondo y queremos crear el efecto de desenfoque o de profundidad. O incluso podemos manejar un archivo object creando un escenario en cualquier programa que nos exporte ese tipo de archivo e importarlo al Anime Pro Studio. Como vemos, este círculo,
esta figura en flecha así que nos apunta hacia nuestra derecha en este momento es la cámara. Entonces le doy Reset View para volver a nuestro área de trabajo normal. Bien, seguimos con esto. Supongo esto es la línea de animación, o sea, la línea de animación. Entonces aquí está dividido cada 24 fotogramas, que o sea, que esta línea nos dice que cada 24 fotogramas ocurre un segundo en nuestra animación. Por ejemplo, si yo quiero hacer, eso va a ser muy rápido, entonces señalo en el punto 1, que es desde donde se exporta la animación, desde donde empieza el video que vamos a crear, en este punto, y voy de pronto hasta el punto 48 y traslado hasta el otro lado. Estoy trasladando solo puntos. Entonces lo que va a hacer es crear automáticamente como si yo estuviese moviendo la pelota de un lado a otro. ¿Sí? Básicamente muy básico. Luego haré un tutorial sobre cómo crear una animación básica y avanzada. Entonces, terminado con la línea de secuencia. Bien, estas herramientas de estilo, de colores, son básicamente lo que ya les había dicho. El primer color es para el relleno, el segundo color es para la línea. Aquí donde dice no brush es para seleccionar algún tipo de línea, de efecto para la línea, y cuando nos la rellene nos va a dar con la forma de eso. Por ejemplo, vamos a hacer esto y así como está, y vamos a crear dos figuras, una figura circular, perdón. Entonces debería, ¿qué pasó? Ok, ahí. Entonces ven cómo nos queda la línea con las figuras de que hemos añadido para el pincel. Ok, aquí en efectos, pues esto es básicamente, eso es básico. Aquí en efectos escojo, perdón. Entonces aquí en efectos nos muestra pues un par de efectos para la pintura, valía la redundancia, efectos de tipo sombreado, efectos de este soft edges para poner suave el bordeado, para crear como un efecto de desenfoque. Este halo es para crear una aureola aparte de nuestro dibujo. El gradient es para generar un degradado, ya sea de diferentes colores como lo quieran. Esto es para rellenar con una imagen. Esta realmente no sé para qué es, y este es para que se nos vea con un efecto como si lo hubiésemos coloreado con crayón. Lo muestro con el momento de renderizar como si estuviese creado con crayón. Claramente shade, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar una sombra. Aquí en offset nos va a aumentar o disminuir la intensidad de la sombra. Si le doy 40 nos va a hacer la sombra más cercana, y aquí en blur, que es desenfoque, si le doy un valor más grande nos va a desenfocar mejor. Entonces vamos a darle un valor como 40 y nos va a dar un desenfoque mejor, ¿sí? Se nos va a ver básicamente como se ve ahí, un efecto de sombreado. Aquí en Soft Edge le voy a aumentar para que se note. Vamos a dar 50, nos va a dar como un efecto de desenfoque muy útil en casos en la animación que vamos a crear, pues queremos que sea más del tipo realista. Aquí en Halo vamos a crear, es como para crearle un contorno. Vamos a añadir un color y pues podemos aquí en el desenfoque aumentarle para que se nos vea más, se nos vea mejor, y aquí en el radio podemos aumentarle y como ven nos va a achicar el tamaño. Sí, básicamente se va a ver como lo teníamos allá. Ok, bien, ya hasta el momento estoy cansado y creo que el video ha sido bastante largo. Si has llegado hasta aquí, te felicito, tienes una paciencia impresionante conmigo, que soy malo para explicar las cosas. Podéis seguir investigando, curioseando y ver cómo funciona el programa Anime Pro Studio, pues básicamente para las herramientas más básicas. ¿Sí? Entonces puedes seguir curioseando. En el siguiente tutorial
voy a empezar algo con un poquito más de acción porque creo que ya aquí me excedí de tonterías. Y bien, yo creo que dejo hasta aquí este tutorial y de nuevo felicitaciones si has visto esto hasta el final porque eres muy paciente. Les agradezco por ver y hasta otro tutorial.